En esta vida solo hay dos cosas seguras: la muerte y que tus operaciones tengan razón de negocios. ¿Sabes qué es? ¿En qué consiste? Quédate en este programa para saber más sobre este gran tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda #Asesórate a través del 98.5 del FM. Mi nombre es Daniel Bouchan y el día de hoy vamos a platicar, como todos los martes, sobre los temas empresariales que le impactan a las empresas, personas físicas, personas morales. De la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios, al cual quiero presentar. Fidel, ¿cómo estás? Fidel Camarillo, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Me tomé unos pequeños días. Yo sé que no me extrañaron, Octavio. Le agradezco que haya tomado esta batuta en el programa, pero pues ya estamos de vuelta, Fidel. Bueno, qué bueno que estás de regreso, Daniel, y esperemos que vengas con las pilas puestas. Perfecto. De hecho, el tema es muy bueno y la verdad, razón de negocios, para lo cual quiero presentar a los expertos del día de hoy, Fidel. Es Paolo Espinosa, es socio director de controversia y litigio fiscal de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Paolo? Muy bien, afortunadamente, muy contento de poderlos acompañar de nueva cuenta. Y un saludo a toda la audiencia. Bienvenido, Pablo. Buenas Muchas noches. gracias. Y a nuestro otro experto, que es Eduardo Baños, socio director de precios de transferencia de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Eduardo? Todo bien, muchas gracias. Gracias a Fidel también por la invitación y vamos a hablar de estos temas muy interesantes. El tema es razón de negocios. Es un tema que todos los años se ha mencionado porque hay muchos temas, muchos debates detrás de este gran aspecto. Sí, es un tema que ya tiene varios años, esa es la realidad, que siempre se ha cuestionado por parte de las autoridades y había épocas que ni se definía cuál era el concepto, a qué se referían y pues era interpretación de las autoridades. Y creo que todavía, hoy en día todavía existe cierta interpretación, han venido cambiando las disposiciones en este sentido, pero lo que busca realmente esta disposición o lo que buscan las autoridades, esta famosa razón de negocios, es que en algún momento algunas empresas o grupos empresariales llegaban a hacer operaciones, déjame decirlo así, muy general, para teniendo beneficios fiscales y nada más. O sea, no había ningún otro beneficio que el fiscal, el obtener una pérdida, el tener un ahorro, X o Y razones, ¿no? Entonces las autoridades se dan cuenta de esto y empiezan a decir, oye, bueno, está bien, puede hacer este tipo de operaciones, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es el beneficio económico? ¿O es realmente un tema fiscal? Entonces, bueno, hay que ver y es cuando empiezan a cuestionar estos temas e incluso a juicios de estos temas. Sí. Y para entrar de lleno al tema, vamos a entender desde la materia, Paulo, qué es razón de negocios, o sea, cómo lo interpreta, o sea, cómo lo ve la autoridad. Mira, yo creo que, Fidel, hiciste un excelente resumen, pero primero debemos, sin tampoco caer en pleonasmos ni mucho menos, pero tú ya anticipabas algo, Fidel. O sea, la razón de negocios es el cuestionamiento cualitativo del por qué realizaste un acto jurídico que te llevó a una consecuencia fiscal. Es decir, explícame por qué hiciste eso, Okay. con qué finalidad. Esa sería como la premisa básica. Ahora bien, yo creo que esto no es un tema exclusivo del ámbito nacional mexicano. Ya en otras jurisdicciones, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, hay muchos países que han adoptado esta figura de razón de negocios, la implementan en su legislación doméstica y es un requisito que deben de tener ciertas operaciones para que sean deducibles, sean acreditables o para que los efectos fiscales que se detonan efectivamente sean válidos. En México resulta que a partir del año de 2020 se modifica el Código Fiscal de la Federación e introducen algo que comúnmente lo denominamos como cláusula antielusión o el artículo de razón de negocios. Y en términos generales, este artículo 5A, por cierto, del Código Fiscal, lo que establece es que una operación que realice un contribuyente se presumirá, es decir, admite prueba en contrario, que no tiene una razón de negocios cuando el beneficio fiscal es superior al beneficio económico. Dicho en otras palabras, si no ganaste económicamente, pero hiciste algo para tener un beneficio fiscal, y por beneficio fiscal se entiende el no pago de impuestos o el diferimiento de alguna contribución, entonces la autoridad te va a decir, oye, pero ¿por qué hiciste esa operación? Si no te representó un beneficio económico o el beneficio económico fue inferior al beneficio fiscal. O la otra,
cuestión por la que te pueden argumentar o hacer challenge de una razón de negocios es cuando un contribuyente hace una serie de actos y obtiene un beneficio fiscal que de haberlos hecho en una menor cantidad de actos, ese beneficio fiscal hubiera sido más gravoso o hubiera obtenido menor beneficio fiscal. ¿Sí? Ok. Si lo entiendo y digo, para bajar todavía más, o sea, entiendo que si yo realizo una operación y compro, no sé, estoy diciendo un ejemplo muy, muy burdo, $1,000,000 en alguna fritura, pero no me genera algún beneficio económico, o sea, un beneficio para mi empresa, pues ahí es donde te van a generar o te van a cuestionar, ¿no? Para allá va, ¿no? Exacto. Okay. Ahí la autoridad te podría decir, oye, ¿por qué hiciste esto? O sea, es claro que solamente estabas buscando un beneficio fiscal. Okay. Entonces, como solamente buscabas el beneficio fiscal, tu operación no tiene razón de negocios. Perfecto. Ahora, ya cuando una autoridad, que vamos a ir para allá, te tipifica que una operación no tiene razón de negocios, puede desconocer los efectos de esa operación o puede atribuirles los efectos que razonablemente se hubieran esperado. Si en esa operación que tú describes, Dani, tú te llevaste una deducción de 100 millones de pesos, pero la autoridad dice, oye, es que no tiene razón de negocios. Yo creo que solamente lo hiciste para obtener ese beneficio. Okay. Pero en una sana lógica, bajo un menor número de pasos o haciendo otra estructura, por ejemplo, tal vez no te hubieras llevado 100 millones de deducción, te hubieras llevado 50 millones. Entonces la autoridad te va a decir, no te llevas 50, te reconozco, no te llevas 100, te reconozco 50. Esto es a partir de 2020. Ok. Antes de 2020 también existía la nomenclatura de razón de negocios, pero más bien desde el punto de vista financiero. Y la autoridad también te podía cuestionar la razón de negocios en las operaciones que realizaras, pero era más relacionado no con lo que acabo de mencionar, sino con sustancia económica y la materialidad de la operación, es decir, que realmente existiera esa operación. Pero bueno, también hay otras aristas en materia de razón de negocios, pero el parteaguas fue 2020. Ok, ahora nos mencionaban sobre que hay diferentes interpretaciones y en esta confusión de que a veces el tema fiscal y demás. Desde el punto de vista de precios de transferencia, ¿cuál es la interpretación o cómo se percibe, Lalo, esta razón de negocios? Sí, mira, en precios de transferencia y hablando de partes relacionadas, y nada más para recordar a toda la audiencia, partes relacionadas son empresas que pertenecen a un mismo grupo. Siempre se ha prestado a que tú lleves operaciones, que puede ser cierto o no, manipulando los precios o contraprestaciones que tienes, ¿no? Se puede prestar porque pues somos parte de la misma familia, somos los mismos accionistas, etcétera, ¿no? Entonces, pues por eso existen los famosos estudios de precios de transferencia y toda la documentación que hemos platicado en otras ocasiones. Pero el tema de razón de negocios siempre ha sido también relevante y ha sido importante explicar a la autoridad por qué estamos llevando una operación, sobre todo porque es con mi parte relacionada. Con un tercero todavía se puede justificar más fácilmente por qué llevo a cabo una operación y que puede tener un beneficio económico que me represente y por consecuencia también pudiera tener un beneficio fiscal, ¿no? Pero en partes relacionadas, primero es, oye, tú estás llevando a cabo una operación, es por algo. Primero me tienes que comprobar que está a valor de mercado, como lo hemos platicado en muchas otras ocasiones, pero también me tienes que explicar por qué llevaste a cabo la transacción. O sea, ¿qué sentido tiene que hayas dado un financiamiento a tu parte relacionada, a una empresa de tu misma familia, que tú estés pagando un servicio, que tú estés llevando a cabo detonando un pago de regalías? Entonces, todo esto tiene que hacer sentido para el negocio y como lo harías con un desconocido, con un tercero. Entonces, para precios de transferencia, si bien siempre ha, entre comillas, existido este término de explicar por qué llevas a cabo una operación, cobra mucho más relevancia a partir de 2020, como mencionó Paolo, por la inclusión en la ley de estos artículos y de estas disposiciones. Ok. Sí, yo creo que en esa parte, como comenta Eduardo, el tema grupo, intercompañías, es súper común. Claro. Este tipo de operaciones y tenían que cuidar muchísimo el tema de razón de negocios. Porque muchas veces lo que hacían los grupos empresariales, por poner un ejemplo, decían, oye, pues yo tengo una empresa que a lo mejor trae ciertas pérdidas fiscales que no las voy a poder aprovechar y acá por otro lado estoy pagando impuestos,
oye, pues ¿por qué no las fusionamos? ¿Sale? Y la razón de la fusión básica, en este ejemplo, era pues, aprovechar las pérdidas, de alguna manera, ¿no? O sea, en términos generales. Entonces, de ahí es parte que las autoridades, oye, está bien, o sea, pero ¿por qué te fusionaste? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué beneficio vas a tener económicamente? A ver, ¿por qué? A ver, ¿vas a ganar más? ¿Dónde está? A ver, demuéstrame, hay una proyección, o ¿por qué esa razón de esa fusión? Y no nada más decir que era para que se veía como el aprovechamiento de las pérdidas, ¿no? Y eso se da mucho en tema de grupos. Y era una operación muy común. Sí. Y por eso, bueno, las autoridades han venido modificando, venido revisando, venido auditando. Y bueno, resultó en la incorporación de este famoso artículo 5. Tal cual. Yo creo que ese es el clavo, uno de los ejemplos básicos, en donde en el tema de fusión era muy común que decías te fusionaste, pero no obtuviste mayores ingresos. No colocaste tu marca mejor en el mercado. O sea, tú puros no. Pero de repente amaneciste con pérdidas fiscales frescas, ¿no? Y dices, oye, la autoridad puede presumir, te fusionaste no para obtener un beneficio económico, sino para obtener un beneficio fiscal. Por lo tanto, esa fusión no tiene razón de negocios y yo le voy a atribuir los efectos que se hubieran dado. Y eso puede ser quitarte toda la pérdida fiscal o ajustarla. Y digo, para no obviar, entiendo que esto sí hay que poner total atención a los grupos empresariales o a las empresas, bueno, que forman parte de un grupo, pero este concepto de razón de negocios le aplica a todas las empresas, o sea, todas las empresas deben de considerarlo y deben tenerlo presente. Desde luego, no es una reforma que no discrimina, simplemente califica los actos jurídicos que realice cualquier contribuyente. Entonces, al final del día es un aspecto que tenemos que cuidar, sobre todas las operaciones que realicemos a partir de 2020, inclusive con fecha anterior, pero ahorita vamos a ir para allá y debe de aplicarse para todos. Perfecto. Hay mucho más que platicar sobre el tema de razón de negocios. Sin embargo, vamos a un pequeño corte para seguir platicando de este gran tema. Estamos en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM. Regresamos. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita Entre Empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en el Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que puedes ver este y todos los episodios en @garridolicona en el canal de YouTube. Estamos platicando sobre un concepto muy relevante en el ámbito empresarial, que es razón de negocios. Ya platicamos sobre qué es, cuándo comenzó y por qué comenzó, pero hay mucho de qué hablar todavía sobre el tema, Fidel. Sí, la verdad es un concepto que lleva mucho tiempo. Realmente una definición como tal, como platicamos en un inicio, no existe. Y pueden venir revisiones a lo mejor de los últimos 5 años, pero también hay temas hacia atrás que pudieran tener implicaciones ahorita. Como esas famosas pérdidas que a lo mejor las generaste y que te las estás aplicando, te cae una auditoría, te revisan qué disposición te pueden aplicar, si la nueva, la anterior. O sea, hay muchas cosas que ahorita vamos a ir abordando poco a poco que por el tema que la verdad tenemos aquí horas para poder platicar con ese tema. Del tema. Previamente nos hablaban sobre qué es, sí, pero también nos mencionaban que era muy importante saber qué no es razón de negocios, porque a veces se le da un concepto, un camino que no es, Pablo. Mira, a veces inclusive las autoridades o los asesores confunden una razón de negocios y el caso más común es que lo confunden con la elusión o la evasión fiscal. Okay. La elusión es aprovechar mecanismos que están en ley para disminuir una tasa impositiva. La evasión fiscal es el incumplimiento directo de una ley. Pero la gran diferencia, por ejemplo, con estas dos y la razón de negocios, es que en la razón de negocios sí se celebran actos jurídicos reales, verídicos, pero las partes ponen de su voluntad para atribuirle un efecto que no, o lo distorsionan, el efecto impositivo, pero partes de la realidad de una operación. He visto,
y también lo he leído por parte de las autoridades fiscales, y este es un ejemplo real, en donde un contribuyente pidió una devolución de impuesto al valor agregado. Y entonces, al momento de revisar la devolución, la autoridad lo que menciona es que en impuesto sobre la renta del ejercicio revisado de IVA, tú obtuviste pérdidas fiscales. Por lo tanto, tu devolución no tiene razón de negocios y se te rechaza. Oye, aquí ya están revolviendo todo con todo, ¿no? O sea, porque el hecho de que tenga pérdida fiscal en renta no implica que no tenga una razón de negocios para efectos de IVA. Pero hay oficios que a veces las autoridades confunden. O hay autoridades que inclusive dicen es que como no tienes información y documentación con la cual demuestres que se te prestó el servicio o adquiriste bienes, esa operación no tiene razón de negocios. No, esto es incorrecto. Más bien lo que te falta es materialidad de la operación en términos del 69B del Código Fiscal de la Federación. Pero digamos que son algunos conceptos que a veces llegan a confundirse y es bastante común, y por eso hay que revisar tanto las auditorías, las opiniones, para establecer lo que realmente debe de considerarse como una razón de negocios. Y dicho sea de paso, ya hablando de lo que es realmente razón de negocios, en términos del propio Código Fiscal, también se establece que la autoridad, para que te cuestione una razón de negocios, primero te tiene que auditar en una visita domiciliaria o revisión de gabinete, por ejemplo. Y cuando te notifica la última acta parcial o el oficio de observaciones, te deben de dar a conocer qué operaciones o qué actos carecen de razón de negocios, pero previamente esa notificación o cuestionamiento, el SAT se tuvo que reunir en un comité, y este comité tiene un tiempo de duración máximo de 2 meses, y ese comité está integrado tanto por funcionarios de la Secretaría de Hacienda como del Servicio de Administración Tributario. Son varios los puestos que integran ese comité, pero al final del día puede funcionar con 5 miembros, y con que tengan la votación de más de la mayoría ya te pueden cuestionar esa razón de negocios. O sea, si una autoridad te cuestiona razón de negocios, pero no viene de ese oficio firmado de un comité previo, entonces no te está cuestionando razón de negocios, te está cuestionando cualquier otra cosa estrictamente indispensable, no sé, algún otro requisito, pero para que te cuestione esa razón de negocios tiene que haber esa determinación previa de la autoridad a través de un comité, y después te tienen que dar un periodo de defensa para que tú demuestres que esa operación o actos efectivamente sí tiene una razón de negocios. Entonces tiene que saber, tiene que caminar, tiene que hacer cuac, etcétera, para que sea razón de negocios. Oye, estamos hablando de lo que te puede cuestionar la autoridad o cuándo te lo puede cuestionar. Sin embargo, ahorita, déjame decirlo así, pasó el auge del dictamen fiscal. Sí. Que acaba de pasar, tiene algunas semanas. Ahí en el dictamen fiscal, ¿qué tendría que estar mencionando? Digo, no recuerdo, Lalo, si en el estudio en los cuestionarios de precios de transferencia de este dictamen fiscal venga algo sobre este tema de la razón de negocios, o el auditor tenga que también mencionar en su informe algún tema de la razón de negocios. Mira, Fidel, una pregunta como tal en los cuestionarios de precios no la han incluido. No significa que no la puedan incluir, porque no han sufrido tantas modificaciones estas preguntas o estos cuestionarios en los últimos años, pero eso no significa que lo debas pasar por alto, como lo estábamos mencionando, ¿no? Y justo íbamos a platicar ahorita un tema muy relevante que se da mucho, eso sí, por parte de las autoridades fiscales cuando revisa operaciones con partes relacionadas, y es el famoso término de recaracterización de operaciones. ¿Qué significa eso? Es cuando tú demuestras primero en el estudio de precios o llevas a cabo operaciones con partes relacionadas, que tú le pones la etiqueta de lo que sea. Y puede ser que sí, que tengas, por ejemplo, un financiamiento, que tú le des un financiamiento o que pagues, más bien que te den un financiamiento y tú pagues intereses a un accionista, ¿no? Suponiendo que es persona física o moral. Entonces, pues sí existe el contrato, sí existen los pagarés, sí existe tabla de amortización, o sea, parecería que eso es un financiamiento como tal. Pero tú como empresa probablemente no tenías ninguna necesidad de recibir un financiamiento. Tú tienes y generas tu propio flujo de efectivo por ti misma,
O a lo mejor tienes otras fuentes de financiamiento y no era necesario que tú a tu parte relacionada le pidieras un financiamiento. Entonces el SAT revisa esa operación y ahorita vamos a otros ejemplos y te puede decir, pues no estoy de acuerdo. Yo creo que eso que tú estás haciendo es como un pago de dividendos, pero lo estás disfrazando de financiamiento o de pago de intereses. Entonces dice, no, Tach, no estoy de acuerdo, te recaracterizo toda la operación y esto es dividendo, esto no es un pago de intereses. Y así nos podemos ir con otros. También hay servicios que se pagan al extranjero cuando somos una subsidiaria y que también pudiera haber contrato, pudiera haber algún ahí entregable, pero realmente lo que pudiera hacer esta operación a ojos del SAT, si no tenemos realmente una razón de negocios de eso, es otro pago de dividendos. Entonces el SAT tiene todas las herramientas y la facultad para cambiarnos la caracterización fiscal de una transacción si no está de acuerdo con ella. Y lo comentaba, se da mucho entre partes relacionadas esto porque entre terceros es más difícil, ¿no? Ahorita tú tienes una opinión al respecto, lo hemos platicado, Pablo, que entre partes relacionadas siempre ha existido esta disposición en ley, pero entre terceros también aparentemente ya se está promoviendo este tipo de cuestionamientos, ¿no? Sí. A ver, hasta hace algunos años había una previsión en el código que establecía que la recaracterización en simulación de operaciones solamente era aplicable para partes relacionadas, pero hubo un cambio y entonces se modifica la ley y ya la simulación de operaciones también se puede reclasificar o aplicar a partes independientes. Entonces creo que ya no estamos en presencia exclusiva y regreso a tu pregunta, el bloque pasado, Anibou, de razón de negocios aplica a todos, tanto a partes relacionadas como a partes independientes. Y también hilando un poco este tema, al final del día, la razón de negocios se puede traducir no solamente en un incumplimiento de ley, sino también en temas penales. Entonces, al final del día, un auditor fiscal que esté elaborando un dictamen, pues su obligación de revelar incumplimientos y hechos constitutivos de delito tampoco discrimina y dice lo que tú te encuentres. Entonces ellos también no tendrían facultades para decir no tiene razón de negocios porque, insisto, solamente podría venir de un comité, pero sí podría decir que estás incumpliendo con alguna obligación que pudiera traer aparejado un tema de falta de razón de negocios o inclusive que hay algunos actos que por haberlos realizado no solamente tienen o carecen de razón de negocio, sino que están constituyendo en un tema, por ejemplo, de elusión o de evasión fiscal o de simulación de operaciones. Entonces el auditor también tiene que estar atento a estos temas de razón de negocios. Es decir, le puede abrir la puerta a la autoridad para que ya la autoridad de lleno entre a una auditoría y ya se haga todo este proceso que tú mencionabas, Pablo. Sí, claro. O sea, el tema de la razón de negocios es una auditoría dentro de la auditoría para que te descalifiquen los efectos de tu operación, los efectos fiscales, y te clasifiquen como aquellos que razonablemente se esperarían. Pero hoy en México no hemos tenido un solo caso documentado en donde la autoridad formule esos cuestionamientos a través de un comité, ni mucho menos que haya atribuido los efectos que se hubieran esperado. Que yo creo que estamos ahorita en 2024, dicho sea de paso, ya está el plan maestro de fiscalización, lo hemos comentado en otros programas, vamos por una recaudación muy agresiva, sustanciosa, etcétera, y yo creo que el tema de razón de negocios en este segundo semestre de 2024 tal vez empiecen a vivir los primeros casos. Sí, seguramente están revisando, a lo mejor todos esos casos van a acabar a nivel juicios, yo creo que muy probablemente, porque siento que es algo muy subjetivo. Este concepto todavía se puede llevar a subjetividad del tema y lo tiene que un tercero resolver. Sí, porque para ti sí tengo un beneficio económico, a lo mejor para él no. O sea, es todo eso lo que tenemos que valorar. Y además, ¿quién va a determinar que carece de razón de negocios? Ya lo dije, Secretaría de Hacienda y el SAT. Entonces, creo que si ese comité, y fue muy criticable desde 2020, si hubiera participado también la Prodecon o las cámaras, las asociaciones, tal vez tendrían un contrapeso, pero pues es evidente que si le preguntas no, ni quisiera decir el árbitro, pero no es el árbitro, depende, ¿no? Quién esté jugando, pues le va a dar la razón a uno u otro, y en este caso creo que está muy viciado. Al revisor, pues cómo no. Al revisor, sí.
Estamos hablando de razón de negocios. Todavía queda mucho de qué hablar. Sin embargo, vamos a un pequeño corte. Estamos en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM. Recuerda que puedes ver este y todos los episodios en @GarridoLicona en el canal de YouTube. Estamos platicando sobre el tema de razón de negocios. Sin embargo, platicábamos en el corte sobre el tema de la subjetividad. Fidel hizo un comentario sobre este tema y nos mencionabas, Lalo, que no todo es subjetivo, que hay una parte que sí se debe analizar. Sí, justamente que el tema de subjetivo lo podemos platicar, ¿no? Y una parte puede estar de acuerdo, otra parte puede no estar de acuerdo, pero el punto aquí es ir con todas las bases que se pueda tener para demostrarle a la autoridad o a quien sea que lo esté cuestionando que sí tengo o sí tuve una razón de negocios para llevar a cabo una transacción. Entonces, ¿qué se puede hacer? Platicamos en el bloque pasado que hay que poner la balanza entre el beneficio económico que tú puedes tener y el beneficio fiscal. Hay que cuantificar uno y hay que cuantificar el otro. El beneficio fiscal puede ser un poco más sencillo, si me permiten la palabra, porque pues es la deducción, ¿no? O es el aprovechamiento de las pérdidas fiscales o cualquier otro ejemplo que nos podamos imaginar, que es más fácil cuantificarlo por los efectos fiscales que le das ya en tu declaración anual o en el dictamen fiscal, ¿no? Pero ahora, el beneficio económico, ¿cómo lo cuantificas? Entonces, es prácticamente llevar a cabo una valuación o una trazabilidad de lo que tú esperas recibir como ingresos para tu negocio o como beneficio, ya sea en una reducción de costos, en una reducción de gastos, mayores ingresos, para demostrarle a la autoridad que, mira, yo llevé a cabo esta transacción que sí, obviamente me representó un beneficio fiscal importante en este ejercicio, pero mira, aquí te estoy demostrando que en los siguientes 4 o 5 años voy a tener un beneficio económico mucho mayor que el beneficio fiscal y por esos ingresos adicionales yo te voy a estar pagando más impuestos de lo que normalmente te pago en mi curso normal de negocio, ¿no? Entonces hay formas de hacerlo, son complejas, pero sí hay formas de hacerlo y eso es lo que estaríamos buscando para defender esta parte frente a la autoridad. Yo llamaría hasta indispensable, ¿no? O sea, el tema de hacer este tipo de proyecciones para poder garantizar que sí estás cumpliendo con este aspecto. Y que lo que lleves a cabo está completamente protegido. Ok, perfecto. Pues ya hemos platicado sobre qué es la razón de negocios, en qué consiste, qué no es la razón de negocios, pero vamos a abordar el tema de qué operaciones son aquellas las cuales se está revisando o las cuales se está poniendo el foco la autoridad. ¿Con cuál podemos comenzar con estas? Pues mira, a mí se me ocurre una que de hecho es muy sonada en el mercado y hubo también un programa de fiscalización por parte del SAT y consistía en algunas empresas mexicanas que vendían su marca como intangible al extranjero. La migraban, ¿no? La migraban y la migraban curiosamente a una parte relacionada, pero le cobraban muy poco o nada. Y una vez que el intangible, la marca, estaba en el extranjero con una parte relacionada, entonces el mexicano o la empresa mexicana le pagaba regalías por el uso de la marca a esa entidad en el extranjero. Y entonces la autoridad dijo, oye, a ver, espérame. O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenías de quedarte sin marca en México si era lo que necesitabas, tan lo necesitabas que ahora le estás pagando regalías al extranjero? Entonces, de fondo la autoridad lo que pensaba y lo que empezó a auditar es, bueno, esto se transformó en una nueva manera de mandar utilidades de México al extranjero porque además la regalía no pagaba impuestos o tenía ciertos tratamientos fiscales a través de la aplicación de tratados de doble tributación. Entonces ahí lo que dijo la autoridad fue ese pago de regalías no es estrictamente indispensable. Hoy te podría decir, pues esa serie de actos jurídicos no tienen una razón de negocio, por lo tanto, esa regalía que estás mandando pues no es deducible. Y en una de esas hasta me tienes que pagar impuestos porque yo te lo puedo caracterizar como un pago de un dividendo. Y ese dividendo pues lleva cierto otro tratamiento fiscal. O sea, te está diciendo estás
ocultando la realidad. Un ejemplo que en el pasado, tal vez para que lo vean más tangible, y era el caso del outsourcing, ¿no? Imaginemos que todavía se podría el outsourcing, ¿no? Que no estuviera prohibido. A cualquier empresa que le digan, a ver, tú te dedicas a la seguridad, pero no tienes ningún elemento de seguridad en tu empresa y todo lo subcontratas. Entonces, ¿cuál es la razón de negocios de subcontratar a una empresa que tiene a todo el personal de seguridad, si eso no te deja más dinero y solamente te deja beneficios fiscales? ¿Por qué beneficios fiscales? Porque no le tienes que pagar PTU, no tienes que pagar cuotas patronales, tienes un margen de intermediación controlado, pero si no sabes dar esas respuestas adecuadas que bien comentaba Eduardo, documentar que ese beneficio económico es superior al beneficio fiscal o las razones por las cuales el beneficio económico no es superior al beneficio fiscal, que también llega a ocurrir, entonces también te podrían decir que esa operación pues evidentemente no tuviera razón de negocios. Ya sabemos que ahorita está eliminada la subcontratación, pero puede haber este y otros ejemplos así de absurdos. Sí, un ejemplo de alguna operación en tema de deportes. Yo nada más iba a aportar de lo que estabas mencionando, Pablo, que te pueden echar para atrás todo lo que hiciste. Dicen, no, esa migración de marcas va para atrás y todo el efecto que le diste también se cancela y todo se regresa como estaba, con las multas, actualizaciones, recargos y todo lo que pudiera conllevar esta revisión por parte de la autoridad, ¿no? Ahora, otros ejemplos también, porque podemos estar hablando de miles de ejemplos todo el programa, pero vamos a enfocarnos en los más comunes. Ya toqué en el bloque pasado el tema de los financiamientos. Me gustaría retomarlo porque sí es relevante que en temas de partes relacionadas hay que soportar primero por qué estoy pidiendo un financiamiento y si yo soy como el que recibe el financiamiento, si yo tengo capacidad de pagarlo, si soy sujeto de crédito para empezar, porque a lo mejor muchas veces voy con un banco 1 y me dice, no eres sujeto, no te presto. Banco 2, no eres sujeto. Si nadie me presta, entonces ¿por qué mi parte relacionada sí me prestaría? Hay opciones en lugar de financiamientos para que no tengamos estos temas, ¿no? Pero si ya lo recibo de una parte relacionada, ya es explicar y defender, mira, este financiamiento lo recibí y era para capital de trabajo. Aquí está la evidencia de lo que hice con eso. O fue para comprar un inmueble y aquí está y ahora ya tengo mi inmueble, ¿no? O fue para lo que sea, para pagar una deuda y para reestructurar financiamientos que tengo consolidados. Podemos hablar de muchos temas, pero el punto es que le expliquemos a la autoridad que efectivamente utilicé ese flujo que venía de una parte relacionada para un fin específico y no nada más por pagarle intereses a una subsidiaria o a un accionista, que pudiera ser el peor de los casos. Y algo similar pasa con los servicios o pagos al extranjero, ¿no? Los famosos management fees, que incluso la autoridad ya lo denomina como gastos a prorrata si no tenemos soporte de esos servicios. Y es más de lo mismo, ¿no? Es cuando nosotros recibimos una factura de una parte relacionada normalmente en el extranjero, que también pueden ser nacionales, pero se presta más en el extranjero. Realmente no me prestan ningún servicio, a pesar de que sí tengo un contrato que dice servicio, sí tengo un contrato que dice asesoría, pudiera tener algún entregable, pero lo que está pasando realmente es nada más envío de recursos o de flujos y erosión de la base gravable aquí en México para beneficio del extranjero. Entonces, eso está completamente en los ojos de la autoridad y no le gusta que pasen esas transacciones, porque realmente lo que pasa es que no recibiste un servicio, o si recibiste un servicio tienes que cuantificar ese servicio en qué te benefició a ti. Uh-huh. Si era un servicio muy especializado, bueno, es que mira, yo recibo un servicio de una parte relacionada que es tan especializado que no lo encuentro aquí en México, sí, y me sirve para incrementar mis ingresos o mis ventas en tanto por ciento, y aquí está, autoridad, está reflejado, está cuantificado, y año con año, si no recibo este servicio, mis ventas se van para abajo. Entonces hay formas de documentarlo, ¿no? Pero te puede cuestionar, ¿no? El por qué no lo haces. Sí, yo creo que aquí sí se vuelve muy importante. Bueno, venimos hablando de la razón de negocios. El beneficio económico, el beneficio fiscal. ¿Qué es lo que tenemos como empresa, como empresarios? ¿Qué tenemos que cuidar? Ya bueno, después de todos los conceptos que manejamos ahorita, o sea, como evidencia, ¿qué tengo que tener o qué tengo para, en caso de una revisión por parte de las autoridades fiscales,
qué les muestro, qué no les muestro, qué file tenemos que tener en la empresa para decir, oye, a ver, yo sí hice esta operación, la razón económica fue porque, como decía Lalo, en una reestructuración de un préstamo, pues aquí me están cobrando el 20, con lo que me presta mi intercompañía voy a pagar el 15, o sea, si me conviene, si en lugar de pagarle al banco, pagarle al extranjero, sí, pues obvio, porque voy a tener un ahorro, voy a tener una utilidad mayor, porque mi costo es menor. O sea, y eso es un ejemplo, hablábamos de una fusión, puede haber una escisión. ¿Qué materialidad, déjame llamarlo así, que está muy famoso este tema de la materialidad en el ámbito fiscal? ¿Qué tenemos que cuidar de esta razón de negocios? Mira, yo creo que primero tenemos que ser preventivos y predictivos. ¿A qué voy? Cuando tu beneficio económico va a ser inferior al beneficio fiscal, siempre habrá que preguntarse por qué y tener las respuestas adecuadas y documentadas para hacer frente a un cuestionamiento de la autoridad o del auditor del dictamen fiscal. ¿Y qué es lo que debemos de tener? Pues materialmente lo llamamos una especie de defense file, que no es otra cosa más que documentar desde el punto de vista jurídico, económico, financiero, sociopolítico en algunas ocasiones, el tema de lo que está pasando geopolíticamente. Hay muchas circunstancias por las cuales puedes explicar que ese beneficio económico no fue más alto que el beneficio fiscal y que no lo hiciste con la única intención de aprovecharte de un diferimiento de impuestos, el no pago de una contribución o pagar menos contribuciones. Digamos que no hay como una fórmula que se pueda adaptar a todos los casos, pero me parece que en el ojo y en el pensamiento del empresario debe de estar ese cuestionamiento y tenerlo documentado. En aquellos casos en donde se realice una serie de actos jurídicos que los puedes realizar en una menor cantidad de pasos y la operación hubiera sido más gravosa desde el punto de vista fiscal, pues habría que tener en mente las razones del por qué desarrollaste 6 pasos en lugar de 4. Y ocurre exactamente lo mismo, tienes que cubrir todas las aristas y documentarlo en un defense file. Ok, de acuerdo. Estamos platicando sobre el tema de razón de negocios. Todavía queda de que hay mucho de qué hablar sobre el tema. Sin embargo, vamos a un pequeño corte. Estamos en Sin Duda, #asesórate a través de 98.5 del FM. Volvemos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en el último bloque del episodio de hoy de Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM. Si quieres ver todo el episodio, puedes visitar el canal de YouTube de @GarridoLicona para ver este y todos los programas de Sin Duda. Estamos platicando sobre razón de negocios, ya platicamos sobre en qué es, en qué consiste, a quién le afecta y demás. Sin embargo, todavía queda de qué hablar sobre el aspecto en reestructuras corporativas, Fidel. Sí, efectivamente, el tema de las reestructuras corporativas se vuelve fundamental la razón de negocios, porque más en México o reestructuras multinacionales en el cual dices, oye, pues, aprovechan beneficios de ciertas compañías, empiezan a escindir empresas, a fusionar, porque según van a tener una operación más fácil, temas administrativos, se vale. Sin embargo, hay que dar una razón económica de la misma para decir, oye, sí lo estoy haciendo porque a lo mejor me voy a ahorrar gastos, con esto voy a tener más ingresos. O sea, tener hasta un tipo de proyección financiera. No sé qué información nos puedan pedir, pero principalmente es esa, Pablo. Sí, yo creo que sí es relevante, como tú bien lo comentas, sobre todo en cualquier tipo de reestructura, no solamente internacionales, sino también nacionales, y sobre todo tiene una peculiaridad muy incisiva en materia de precios de transferencia. ¿Qué operaciones son las que hoy en día está checando la autoridad? Mira, es un tema muy de moda ahorita. Hay reestructuras de negocio que son muy obvias, ¿no? Uh-huh. Ya lo mencionamos. Hay fusiones, como bien lo mencionaste, Fidel, para aprovechar. Tú también mencionaste algunos ejemplos, Pablo. Hay escisiones también que se dan tanto nacionales como multinacionales. Hay renegociación de contratos, que eso normalmente no se ve como una reestructura de negocios, pero sí las hay.
Algo bien curioso también es cuando una empresa cambia su modelo de negocio. Yo puedo tener ciertas funciones frente a mis clientes o frente a una parte relacionada y puedo catalogarme como una distribuidora total que asume riesgos, y de un año a otro puedo cambiar a una distribuidora de bajo riesgo cuando ya no asumo riesgos. Quien asume el riesgo de las pérdidas de mercado o de lo que fuera es mi parte relacionada o mi holding, ¿no? O al revés, también hay manufactureras que eran, voy a inventar, como maquiladoras que casi no asumen ningún riesgo, únicamente tienen un contrato con su parte relacionada, producen y lo venden, y otra vez de un año a otro cambian y ahora tienen mayores funciones, incurren en riesgos, ya venden a otro tipo de clientes. Entonces, a pesar de que a los ojos, a lo mejor de ciertos documentos, pudiéramos seguir, entre comillas, igual, esto conlleva también o cataloga una reestructura de negocios. Y hay que explicar, tanto en los famosos estudios de precios de transferencia como en el Defense File que mencionó Paulo, por qué lleva a cabo todo eso, ¿sí? El beneficio económico que espero recibir en un año o en los siguientes años, y que comparándolo con el beneficio fiscal que pude o no haber obtenido en esa transacción, resulte mayor el beneficio económico, ¿no? Y algo curioso para las empresas mexicanas, que siempre pasa, es que son subsidiarias de alguna en el extranjero. Y normalmente el ingreso que generan, o para efectos del consolidado a nivel global, pues es muy pequeñito, por ponerle una palabra, o insignificante para a nivel global lo que representa México, ¿no? Pero si ya nos vamos a los efectos que pudiera tener si no cuidamos una reestructura, es que nos pueden auditar, nos pueden fincar más ingresos por parte de la autoridad, y esos ingresos pues obviamente van a tener que venir pues de corporativo o de la holding, y ya se vuelve una auditoría, en dado caso que sea una auditoría multimillonaria, que ya puede incluso hasta llegar a las últimas instancias de, bueno, pues ya tengo que cerrar el changarro aquí en México porque pues ya esta auditoría no dio para más, ¿no? Yo pensé que ibas a decir llegar al mañanero. También. Ha pasado, ha pasado. ¿Qué otras operaciones hoy en día tiene el radar la autoridad? Mira, pues podemos seguir hablando de miles de transacciones, pero creo que principalmente son las que comentamos, para tampoco entrar de lleno a todas las que pudieran existir ahorita en la actualidad. Nos enfocaríamos en esas que son las que incurren más riesgo últimamente, porque son las que involucran también pagos o flujo de efectivo al extranjero, que es lo que le pudiera afectar más a la autoridad, porque entre empresas mexicanas, aunque no es así, pero hasta pudiéramos decir... Yo creo que entre empresas mexicanas también hay que cuidarlo mucho, incluso aunque sean independientes. Hubo un caso muy sonado, bueno, el año pasado, hace 2 años, compraron restaurantes, creo, y hubo un tema ahí de las acciones, un valor ahí medio complicado, que era muy bajo, y el SAT lo revisó y está haciendo que paguen impuestos por una razón, porque a lo mejor tu negocio, dices, oye, pues mi negocio que estás vendiendo puede valer 1,000 millones, ¿no? Por poner un ejemplo, y lo estás vendiendo en 100, como que no hace sentido, ¿no? Por mucha urgencia que tenga, ¿cuál es la razón del negocio que tienes para vender si realmente está generando ingresos? Y aunque se lo compres, son independientes. O sea, a ese nivel están llegando, o sea, porque donde hay ahorro fiscal, van a buscar si hay un beneficio económico y si hay una razón de negocios. Yo creo que, y cualquier operación, como decía, hay miles de operaciones, pero me acuerdo mucho de esa, de que fue una transacción independiente, ¿no? Entre terceros, sí, no entre ninguna parte relacionada. Y tú puedes poner un precio, pero también tienes que dar una razón, porque puedes estar perdiendo dinero ahí y ahorrando impuestos. Yo creo que acabas de decir algo sumamente relevante, Fidel, porque y diste en el clavo. O sea, donde haya un ahorro fiscal, es ahí en donde la autoridad va a enfocar sus esfuerzos para saber si el resultado de ese ahorro fiscal trae de por medio una razón de negocios o no. O sea, ese resultado te van a cuestionar y te van a decir, a ver, ¿cómo llegaste ahí? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿A través de qué figuras? ¿Cuántos pasos te llevó llegar a ese beneficio fiscal o a esa optimización fiscal o a ese ahorro fiscal? Y todo eso va a estar sujeto en una tela de juicio a través de un comité y te pueden hacer ese challenge. Sí, creo que es indispensable, como lo comentan. Fidel,
Al inicio del programa nos platicaba sobre un punto que sí me gustaría retomar, el tema de la retroactividad. Porque sí es indispensable, porque nos mencionaban que comenzó en 2020, pero ¿qué pasa en aquellas otras operaciones que fueron o sucedieron en años anteriores? Mira, hubo recientemente, hace un par de meses, un caso muy sonado en el Tribunal Fiscal, en donde a un contribuyente lo auditaron en un ejercicio previo a 2020, y el contribuyente lo que estaba diciendo es que a mí no me puedes aplicar el concepto de razón de negocios. El SAT se defendió y lo que dijo fue, es que yo te estoy argumentando la razón de negocios desde el punto de vista financiero, contable, es decir, como sustancia económica, como materialidad, pero no razón de negocios en términos del beneficio económico contra el beneficio fiscal. Y el tribunal terminó emitiendo una sentencia en donde dijo, efectivamente, antes de 2020 hay un concepto de razón de negocios que siempre ha existido para efectos de auditoría financieros que se refiere a la materialidad y sustancia económica, que exista la operación. Pero técnicamente el concepto de razón de negocios del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación y todo lo que hemos charlado aplica para operaciones que tú realices a partir de 2020 en adelante. Entonces, si realizaste una operación en 2019 y te quieren aplicar el comité y el beneficio económico, eso no se puede, sería a partir de 2020. Sin embargo, ese caso fue un acto que ocurrió en 2019, 18 y ahí se extinguió, pero yo creo que siempre debe estar también un sano cuestionamiento. Tú lo comentabas, Fidel, al principio, creo que en el primer bloque, sí, en donde decías, oye, imaginemos que en 2018 ocurre una fusión. Y esa fusión trae aparejadas la transmisión de pérdidas fiscales. Y esas pérdidas fiscales resulta que las puedes amortizar durante 10 años. Están nuevecitas, tienes hasta 2028 para hacerlo, imagínate. Claro, entonces ahí, ¿qué pasa? Estamos en 2024, 2025. Sí. Pregunta, ahí te podrían argumentar o cuestionar la razón de negocios a pesar de que el acto se dio en 2018 o 2019, porque los efectos se están materializando hasta después de 2020. Eso todavía no ha sido sometido a consideración del tribunal, tampoco ha habido un precedente, no hay un criterio de PRODECON, no hay nada en el ambiente, pero creo que esos motes de cuestionamientos y resoluciones se van a ir dando en el camino conforme vayan adecuándose estas revisiones. Tampoco le queremos dar ideas a nadie, ¿no? Pero es algo que yo creo que es sano cuestionarse. O sea, no todos los actos fiscales se hacen en un año y se extinguen en ese año. Hay muchos actos jurídicos que tienen efectos fiscales de tracto sucesivo, es decir, en los siguientes años, como una depreciación fiscal, pérdidas fiscales. Hay muchos ejemplos. Y mucho más con la meta de recaudación que tienen hoy en día las autoridades, pues van a buscar por todos lados, como bien apuntas tú. Sí. Hasta el mínimo detalle para decir, oye, ¿sabes qué? Págame, porque si no, me bajo sellos, de donde identifiquen un beneficio, ahí es donde van a poner el ojo en este aspecto. Se nos está acabando el tiempo. La recomendación final, Paolo, Eduardo. Claro, pues ahora con este tema de novedad, que pues sí es novedad, pero no es novedad como lo platicamos en todo el programa, pues es cuidar todas las operaciones que se realicen desde el inicio. Siempre es la recomendación que tengan la bendición desde todas las perspectivas, tanto económica como fiscal, precios de transferencia, financiero, legal, para que en dado caso que haya un cuestionamiento por parte de quien sea, cualquier autoridad, tengamos toda la certeza de que podemos contestar y presentar la evidencia de todo esto que ya platicamos, pero que lo tengamos desde el inicio, no que se tenga que ir armando conforme nos lo vayan pidiendo. Perfecto. Yo digo, mi recomendación, y en hilo con lo que comenta Eduardo, es que las auditorías no se destapan año tras año o en el año corriente. Lo normal es que culmines el ejercicio 2024 y si te van a auditar ese ejercicio, es algo que va a ocurrir en 2027 o 2028. Y si apenas en ese ejercicio quieres documentar la razón de negocios, es prácticamente imposible. Entonces, la razón de negocios tiene que documentarse en tiempo real. Perfecto.
Pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, socio, Pablo Espinosa, socio director de Controversia y Litigio Fiscal en Garrido Licona, Eduardo Baños, socio director de Precios de Transferencia en Garrido Licona. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos para seguir platicando de este y demás temas. Fidel, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Daniel Boucha. Nos vemos el próximo martes en punto de las 9 de la noche para otro episodio de Sin Duda #Asesórate. Hasta luego. Bye.